En primerísimo lugar, muchísimas gracias a quienes están aquí presentes, escuchando. Voy a hacer todo el esfuerzo posible por no aburrirlos sobre lo que voy a platicar. Quiero también agradecer de manera muy particular al profesor Eligio Moisés Coronado y al Seminario de Cultura Mexicana por esta amable invitación, y por supuesto al maestro Luis Domínguez Bareño por el espacio, por la presencia, por las facilidades. Muchas gracias a todos. Pues sí, en efecto, profesor, usted lo decía hace un momento, José de Gálvez es un personaje histórico fundamental de la historia regional, pero que, sin embargo, ha sido, digamos, poco reconocido. Yo no tengo claro pues suficientemente por qué. No sé si por Cachupín, por ese purito antiespañol que todavía domina en gran parte la cultura mexicana, o porque no ha sido suficientemente difundido, o creo yo que ahí está más el asunto, porque no ha sido quizá suficientemente difundida la importancia de la labor que tuvo la visita de José de Gálvez en 1768 y que, como ustedes saben, marcó un antes y un después entre el periodo jesuítico y lo que llamo yo el periodo posjesuítico, es decir, la época, digamos, de la gobernación de las Californias, para la cual José de Gálvez fue primerísima figura precursora, y que, como intentaré demostrar a lo largo de esta plática, está justamente en el centro de la trascendencia histórica de lo que hoy concebimos como aparato político administrativo, por mencionar solamente eso, entre otras cosas que iré poco a poco mencionando. Así es que, como dice allí, lo que trataré de explicar a lo largo de estos minutos es si lo que hizo José de Gálvez fue, como luego se suele decir, pura fantasía, pura ensoñación, o si no, o si tuvo algo que podamos razonablemente llamar trascendencia histórica, de verdadera significación histórica, desde el punto de vista de los hechos, pero también desde el punto de vista de nuestro presente, que es también un poco lo que a nosotros nos interesaría, no nada más hablar de lo pasado, sino de la relación del pasado con nosotros o con nuestro presente. Entonces, pues, por ahí, primeramente voy a dar de manera muy breve, no voy a aburrir mucho con eso, dar algunos antecedentes biográficos de Gálvez para ubicarlo, digamos, en el momento en que hace contacto con la California y comienza, digamos, el periodo de las instrucciones, para finalizar con algunas reflexiones en torno de esta pregunta: ¿fantasioso o precursor? Bueno, como ven ustedes ahí, adelante, perdón, estoy acostumbrado a picarle aquí, que automáticamente el tiro allá. Trataré de recordarlo. Bueno, tienen esa foto que tienen ustedes ahí, es una foto actual del pueblo de Macharabiaya. Macharabiaya está en el sur de España, en la provincia de Málaga. Allí nació José de Gálvez, lo registraron con el nombre de José Bernardo de Gálvez y Gallardo. En realidad lo registraron con un nombre larguísimo que, si me lo pongo, no lo recuerdo todo, pero si lo recordara, se agotaría la conferencia con el puro nombre, ¿no? José Bernardo de Gálvez y Gallardo, y ahí le dejamos. Nació en 1720 en la provincia de Málaga, y como muchos otros españoles de esa época, provenía de una noble cuna.
digamos, era un hijo de algo, como les llamaban en ese entonces, un hidalgo, ¿no? Pero venido a menos, sobre todo después de la muerte de su padre, en 1728. Por favor. Tuvo la suerte, y no fue la primera muestra de suerte que tuvo Gálvez a lo largo de su vida, que siendo pequeño, el obispo de Málaga, Diego González del Toro, cercano a la familia de Gálvez, seguramente porque vio cualidades en el muchacho, estuvo insistiendo y al fin consiguió que ingresara a realizar estudios de carácter eclesiástico, ¿no? Filosofía, teología, en fin, en el colegio eclesiástico de Málaga. Allí estuvo Gálvez un buen tiempo y durante ese tiempo, entre otras cosas, por favor Miguel, se dio cuenta pues de que lo eclesiástico no era lo suyo. Era un hombre religioso, pero no estaba interesado en dedicarse en cuerpo y alma a la iglesia. Esto más o menos coincide en el tiempo con el cambio diocesal y sale del Toro y entra otro importantísimo personaje en la historia de Gálvez, que fue Gaspar de Molina y Oviedo. Gaspar de Molina y Oviedo fue un hombre emprendedor, un hombre con, como diríamos, mucho colmillo político y que supo ir escalando dentro del ámbito eclesiástico hasta llegar a ser nada menos que cardenal. Desde esa posición tan cercana al trono, a la corte española, fue impulsando a Gálvez primero en el ámbito escolar, ayudándolo a que entrara a la Universidad de Salamanca a estudiar jurisprudencia. Lo hizo de manera brillante, fue un estudiante brillante en la Universidad de Salamanca, y Molina y Oviedo continúan impulsándolo y poco a poco, de manera paralela, digamos, lo van causando hacia los círculos del poder. Claro, en un primer momento, digamos, entrando por la puerta pequeña, pero se entiende que por sus talentos y por su inteligencia fue aprovechando las distintas oportunidades que se le fueron presentando. Adelante. Gracias. Y bueno, digamos que para mediados de los 40 del siglo XVIII, finales también, digamos el último lustro de los años 40 del siglo XVIII, ya tenemos a un Gálvez muy bien colocado dentro del aparato político español. Sí, Miguel, gracias. Hay que considerar algo que tampoco se considera muchas veces, más que como una cuestión anecdótica, que es la importancia que tenían los matrimonios para el escalamiento social de los hombres. Un escalamiento ingrato, digamos, para las mujeres, puesto que ellas, de manera evidente, no tenían ningún beneficio, sobre todo para aquellas que tenían algún tipo de aspiración o algún tipo de gusto, digamos, por la política, pero que, pues, desde todos los puntos de vista les estaba negado. Sin embargo, el matrimonio o los matrimonios no solamente, digamos, por el mero acto nupcial, por el mero acto matrimonial, es que los hombres, digamos, se veían situados de repente en un espacio que les permitía ascender
en sus carreras, sino que era la mujer también la que de muy diversas maneras actuaba en este sentido, a través de las amistades, a través de muchas maneras, de tal manera que este dicho tan gastado de que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, es a la vez injusto, válido también en ese sentido, ¿no? Es decir, si Gálvez logró lo que fue logrando en la corte española, se debió a sí mismo, a esas grandes influencias que lo rodeaban, pero también a la permanente labor de su mujer. Y esto es algo que en los libros no lo encuentra uno en los documentos, pero no se le da mucha atención. Se casó con María Magdalena Grimaldo en 1748, pero la mujer, enferma de tisis, muere al año y medio de haberse casado con Gálvez. Y tiempo después él contrae nupcias con Luisa Lucía Romain, francesa, pero muy conectada con la corte española. Esto sucede en 1749 y este matrimonio tendrá efectos mucho más concretos en la carrera de Gálvez. Ya para los años 50 tenemos a un Gálvez con un prestigio bien ganado dentro de la corte, entre otras cosas por su labor de abogado para las familias ricas de España, de las familias ricas y en gran medida aristocráticas. Ya podrán ustedes imaginarse lo que eso significaba, ser abogado de familias aristocráticas. Habría una infinidad de puertas y de posibilidades. Y así fue. En 1962 es promovido a la Fiscalía General de la Corte, nada menos que a la Fiscalía General de la Corte, un hombre joven todavía realmente. Muchos de sus colegas llegaban a esos puestos ya chochitos o casi chochitos. Es decir, no era un puesto de gran relevancia al que llega Gálvez, digamos, en edad madura, pero un hombre joven todavía. Esta firmeza es muy importante porque, en efecto, en 1964 sube un escalón más, es nombrado alcalde de Casa y Corte. Pero la importancia que tiene este nombramiento es que lo acercó mucho a este célebre personaje, Jerónimo de Grimaldi, que, entre muchísimas otras cosas, llegó a ser ministro de Indias. Y no solamente eso, sino que antes de ser ministro de Indias y luego cuando ya lo fue, digamos que se atrajo a Gálvez y lo impulsó. Yo no lo sé de seguro, pero no es descabellado pensar que Grimaldi fue la persona que lo puso realmente en contacto con la problemática novohispana, o en general con la problemática de las Indias occidentales. Fue una relación muy cercana, hay una infinidad de cartas de Gálvez a Grimaldi. Bueno, de hecho fue Grimaldi, lo voy a adelantar de una vez, fue Grimaldi el que le ordenó, siendo ya ministro de Indias y estando Gálvez ya en México, o en la Nueva España, como quiera, fue él el que le ordenó o el que le transmitió el deseo del rey de que dedicara tiempo entre sus múltiples ocupaciones para organizar la ocupación de la Alta California. Fue Grimaldi, precisamente, el que le envió esta comunicación con las instrucciones precisas sobre el caso. Bueno, entonces ya tenemos en esta época, ya tenemos a Gálvez
encumbrado, digamos, dentro de la política española e interesado por las Indias. Es por esta época, hacia mediados de los años 50, cuando escribe su famoso discurso y reflexiones de un vasallo sobre la decadencia de nuestras Indias españolas. Me voy a permitir llamar la atención sobre el título, porque luego los títulos, aunque suenen muy rimbombantes y rocambolescos, dicen mucho de quien escribe la obra. Fíjense ustedes, él habla de él se presenta a sí mismo como autor de este discurso y de estas reflexiones de un vasallo, dice él, de un vasallo. ¿Cómo hay que entender esto? Hay que entenderlo, digamos, como un eufemismo de un hombre que se debe y que se reconoce en el Estado español, que reconoce que su función como elemento como el elemento con autoridad dentro del Estado español es justamente eso, que él se debe al Estado español y que lo que hace y lo que hará será en función de los intereses, de los altos intereses del Estado español. Eso es lo que está detrás de la palabra vasallo cuando la pronuncia de esta manera. Pero luego dice, sobre la decadencia de nuestras Indias. Es decir, ya hay una certeza sobre que las Indias se le están yendo a España de las manos, o más bien que tienen rato ya yéndose de las manos y que por lo tanto hay que hacer algo al respecto. De nuestras Indias españolas, o sea, esa percepción colonialista, ¿no? Esa percepción de que nosotros hemos formado y creado esto que llamamos las Indias, que por lo tanto las consideramos una pertenencia. Son nuestras Indias, para bien o para mal, depende del punto de vista desde donde se le vea, pero son nuestras Indias, son nuestra creación, nuestras hijas desde algún, que se nos están escapando, se nos están escurriendo entre los dedos por una multiplicidad de factores que aquí en estos momentos serían muy largo contar, pero que si alguien quiere saber sobre ellas, con mucho gusto le regalo el libro Vientos Nuevos. Bien, entonces dice ahí, para entonces ya había escrito su discurso y reflexiones de un vasallo sobre la decadencia de nuestras Indias españolas, situándose en efecto como uno de los funcionarios, y digo funcionarios porque era eso, no era un filósofo, no era un tratadista, era un funcionario, era un alto burócrata del Estado español, un funcionario con conocimientos sobre la situación de las Indias y con una idea o con una serie de ideas para la solución de tales problemas. Gracias. Esto llega a su punto culminante en 1765, cuando el rey, aconsejado y consciente de la situación por la que atravesaba el imperio, decide enviar a la Nueva España, lo hizo también al Perú, pero bueno, nosotros nos vamos a interesar únicamente en el caso Nueva España. Enviar a la Nueva España a lo que por entonces se llamaba un visitador general. Quizá para nosotros, en nuestros días, visitador, el término visitador no tenga mucha significación o no suene, digamos,
como algo de mucho rango, de mucha importancia. El caso es que lo era. El cargo de visitador era un cargo muy importante, y fue todavía más importante en el caso de Gálvez, porque digamos que las actividades de Gálvez en la Nueva España rebasaron con mucho, pero con mucho, el documento, la cédula real, a través de la cual, o por medio de la cual, el rey instruía a José de Gálvez los distintos ámbitos, digamos, de su actuación en la Nueva España. Fue mucho más que eso. Finalmente, Gálvez actuó como un plenipotenciario, y actuó como un plenipotenciario no solamente por sus calzones, sino con el aval real. El rey le dio carta, le dio un cheque en blanco para que dispusiera en la Nueva España lo que tuviera que disponerse. Y esto es importante decirlo, porque de hecho el cargo de visitador general en el caso de José de Gálvez fue más importante, gozó de mayor autoridad que la del propio virrey. ¿Cuáles eran los objetivos de la visita general? 3, fundamentalmente. El principal, la inspección de los ramos de Real Hacienda. Había la certeza en Madrid de que en las Indias se hacían muchos chanchullos, de que gran parte de los recursos se quedaban en las ciudades. En favor de muchas personas e instituciones, desde el virrey hasta los comerciantes, mineros, gente allegada al poder virreinal de muchas maneras, a veces en complicidad con extranjeros, con los ingleses particularmente, pero no nada más, también con holandeses, franceses, con algún otro italiano también, pero sobre todo con ingleses que habían recibido grandes privilegios después del fin de la guerra de sucesión, y que mantenían relaciones ilícitas con quienes dirigían sobre todo la aduana de Veracruz, pero también la aduana de Acapulco en ese entonces, a través de la cual, bueno, no les voy a contar a ustedes, ya se lo imaginarán, hacían jugosos negocios, permitían cosas que por reglamento estaban estrictamente prohibidas, en fin, digamos que iban a su propio aire aquí en la aduana. Entonces, esta función de inspección de los ramos de Real Hacienda y el otro, el del medio, el de la reforma al sistema aduanero para evitar fraudes y contrabandos, fueron en el papel las dos funciones esenciales. El tercero, de la inspección de los tribunales de justicia, existió en el papel, en la realidad de manera muy marginal. No se metió mucho Gálvez en estas cuestiones. Pero como les decía, las funciones y las actividades de Gálvez fueron mucho más allá de estos objetivos. Les decía yo hace rato que esto fue así, o tanto fue así, que Gálvez entró en conflicto con quien era el virrey en esos momentos, el marqués de Cruillas. No le gustó a Cruillas las maneras de Gálvez, ni le gustó que se le montaran las barbas, ni que pretendiera imponerle
o sugerirle de una manera que más sonaba a orden, y la relación se fue agriando. Se fue agriando y Gálvez operó de tal manera que el rey sacó del poder novohispano al marqués de Cruillas y nombró a un nuevo virrey. En cuestión, bueno, para aquel entonces, en cuestión de semanas, que era rapidísimo en lo que llegaban las comunicaciones. Carlos Francisco de Croix fue el agraciado, flamenco, pero toda su vida en España. Y no fue un nombramiento, fue un nombramiento sugerido por Gálvez, de manera sutil. Lo sugirió y el rey concedió. El rey concedió porque veían, digamos, en Gálvez una especie de alter ego que estaba actuando en función de los intereses de la corona. Concedió, y claro, Gálvez lo que sugirió fue una figura virreinal ad hoc con sus pretensiones. Es decir, alguien que se plegara a casi que sancionara con la firma las cosas que Gálvez, las instrucciones que Gálvez elaboraba. Y es verdad, de esa manera actuó el virrey de Croix durante toda la visita de Gálvez, desde 1760, bueno, esto fue 1766 hasta 1771, principios del 72, en que regresa Gálvez a España. Claro, Gálvez se refería a él, lo trataba de su excelencia y le sugería, pero ya se entendía que, salvo que fuera algo así muy descabellado, que no ocurrió, pues lo firmaba el virrey. Es un claro ejemplo de eso, lo de California, porque hay que decir que, a ver, no quiero estarme adelantando, bueno, está bien. Hay que decir que por esta época en la que se está peleando con Cruillas y que se da el cambio del gobierno virreinal, Gálvez ya ha abandonado Veracruz y ya está en la Ciudad de México. Y a la Ciudad de México, o al escritorio de Gálvez, comienzan a llegar informes del norte del virreinato, informes interesantes, informes que no podían soslayarse, porque eran informes que interesaban a la geopolítica española, que interesaban a la economía española, es decir, que interesaban a los fines de la corona española en las Indias. Por un lado, un intento de responder a la pregunta que aquí hago, ¿por qué dirige Gálvez su vista hacia el noroeste? Por un lado tenemos los muchos informes que recibió sobre la abundancia de oro y de plata, principalmente en Sonora, pero que él rápidamente trasladó a todo el noroeste novohispano, incluida la California, cuando fue preciso y necesario. Eran informes muy abultados. Se decía en esos informes que Sonora era prácticamente una plancha de plata. De sur a norte, de este a oeste, había que rascar la tierra y estaba la plata. Pero que no había podido explotarse, no había podido extraerse de manera conveniente para la Real Hacienda por la constante rebeldía, decía él, de los indios rebeldes de la región, que a falta de ejército y de una estructura militar como para enfrentar a las fuerzas españolas, se valían de la guerrilla y estaban constantemente atacando pueblos, ¿no?
secuestrando a las mujeres o matando a hombres y mujeres, llevándose el ganado, y eso sucedía de manera frecuente, demasiado frecuente desde el punto de vista de quienes sufrían esas consecuencias. Entonces, surge pues también la percepción de que era necesario pacificar la región, porque sin paz pues no iba a ser posible, digamos, aprovechar esas grandes riquezas. También por esas fechas llegaron, a través del embajador español en Moscú, llegaron informaciones a Madrid sobre las pretensiones de la emperatriz rusa de, más o menos por debajo de la mesa, irse colando en lo que España consideraba parte de su imperio, de manera muy graciosa, porque no había un solo español en todo el Alto Pacífico, todo lo que hoy es California, Oregón, ¿qué más sigue? Washington, Vancouver, hasta Alaska. No había un solo español. Pero España lo consideraba suyo, porque lo había navegado, digamos, esas costas, y por lo tanto eso... y no era España únicamente la que lo hacía. Francia hacía lo mismo, Inglaterra hacía lo mismo, Holanda, todos, digamos, se autonombraban conquistadores y dueños de las tierras que habían visto de pasada, realmente habían visto de pasada, y habían ido colocando una serie de nombres a lo largo de las costas donde no vivían pues más que las poblaciones autóctonas, las poblaciones originales. En fin, el rey lo sentía suyo, y pues digamos que fueron bastante alarmistas las noticias que llegaron a Madrid, en el sentido de que parecía que los rusos bajaban de manera masiva y que iban año con año avanzando hacia el sur, aprovechándose de los recursos en ese momento, el llamado oro suave, ¿no? Las nutrias, las pieles, y no nada más de nutrias, de castores, de elefantes marinos, de lobos marinos, etc. Pieles que se vendían a precio de oro en China. Entonces, bueno, pues parecía como que los rusos estaban usurpando, digamos, un espacio y aprovechándose de unas riquezas que, pues por lo menos de manera nominal, le pertenecían a España. Entonces es ahí cuando el rey le ordena a Grimaldi, y Grimaldi le ordena a Gálvez organizar la ocupación de la Alta California. Y esto va a tener su importancia por lo que diré después. El cuarto elemento que hizo que Gálvez mirara al noroeste fue la expulsión de los jesuitas. La expulsión de los jesuitas fue un procedimiento general en todos los dominios españoles. Los jesuitas fueron expulsados de todos los dominios españoles, no solamente de Sonora y de la California. Pero bueno, en Sonora, en Sinaloa y en California estaba la Compañía de Jesús. Y esta cuestión de la expulsión, como se cruza en el camino con la necesidad de organizar la conquista de la Alta California, hacen que la Baja California, que la península de California, o la parte conquistada ya de la península de California, adquiriera una importancia capital en el proyecto de Gálvez, porque a como entendían, digamos, la geografía, California era el lugar ideal para lanzar las expediciones de conquista. Pero para hacer esto, gracias Miguel, para hacer esto era necesario organizar la provincia, organizar la California, porque la California, la antigua California, como ustedes saben, era tierra de misiones prácticamente. Sí, estaban los reales mineros del sur, eran los realitos, eran unos meros caseríos con muy poca gente que se dedicaba a la minería. El resto
salvo Loreto también, pero el resto pues, era tierra de misiones. Esto no podía funcionar así, porque Gálvez necesitaba de una estructura a través de la cual llevar a cabo las reformas. Él no se iba a quedar eternamente en la Baja California a dirigir las cosas, tenía que crear una estructura que no existía, porque lo que había existido era el sistema misional, y el sistema misional pues no podía servir o no servía para el tipo de cosas que quería hacer Gálvez. Entonces tenía, ya desde antes de llegar a la Baja California, él comprendió que se tenía que crear esa estructura. ¿Y cuál fue esa estructura? Pues una estructura de gobierno, una estructura de gobierno, una estructura político-administrativa que respondiera a esas necesidades, que pudiera administrar recursos destinados al propio sustento de esa estructura, pero también al financiamiento de las expediciones a Alta California. Bien, Gálvez llega, después de un largo periplo, llega a la península, por acá, por Isla de Cedro, por Isla Cerralbo y Bahía de Ventanas, más o menos en algún punto de allí desembarca con todos sus satélites, todos sus colaboradores que venían con él, y suben al Real de Santa Ana. Y allí en el Real de Santa Ana él asienta sus reales, digamos que yo no diría sus reales, diría más bien como su centro de operaciones. Será en Santa Ana, no nada más en Santa Ana, pero sí principalmente en Santa Ana, donde Gálvez dictará la mayor cantidad de la gran cantidad de instrucciones que dictó, de muy diversa índole, de carácter político, económico, social, respecto de las misiones, etcétera, en la Baja California, ahí en Santa Ana. Fue ahí en Santa Ana donde también dio los primeros pasos para la formación de esta estructura político-administrativa. Es Gálvez quien, antes de llegar a la península, ya nombra a un primer gobernador, interino, pero ya un primer gobernador, Gaspar de Portola. No fue el titular fue después Matías de Armona. Ese fue el primer gobernador titular de la Baja California. Primero fue Gaspar de Portola, después ya vendrían los demás, Felipe Barri, Felipe Neve, etc. Y esto que estoy diciendo, este etcétera, es justamente la prueba de que fue exitosa el establecimiento que llevó a cabo Gálvez, es decir, la creación de esta estructura político-administrativa con todos los defectos y las comillas que ustedes le quieran poner. Lo cierto es que permaneció en el tiempo. Lo voy a dejar ahí, no quiero abundar más en eso porque voy a volver a eso un poquito más adelante. No solamente nombró un gobernador, también dividió el espacio entonces conocido de la Baja California en departamentos, que eran jurisdicciones de carácter militar, de carácter político-militar. Creó el departamento del sur, entre La Paz, de lo que hoy es Los Cabos, San José del Cabo y Cabo San Lucas, y el departamento del norte, o de Loreto. Posteriormente, en la medida en que fue expandiéndose la conquista californiana, se fueron creando nuevos departamentos. San Vicente Ferrer en el norte, departamento de San Diego, de Nuestra Señora de los Ángeles, San Francisco. Y es importante señalar eso también porque los departamentos militares no fueron municipios, ni podían ser municipios, porque no había una población, pero sí fueron, digamos, el embrión de lo que después derivaría hacia el régimen municipal.
Bien, departamentos. Y otra cosa, Gálvez crea funciones de gobierno específicas. No nombra nada más al gobernador, ni solamente nombra a las autoridades de los departamentos, de los 2 departamentos que formó, sino que también hace otros nombramientos con funciones muy específicas de gobierno y de administración. Por ejemplo, para la inspección de la pesca de perlas o para la cosecha de sal en la isla del Carmen. Y yo lo digo así, nada más, de manera muy rápida, pero eso implicó hojas y hojas de organización, por ejemplo, si hablamos de las salinas en Loreto, de cuáles serían las embarcaciones, cómo serían los procedimientos para cosechar la sal, cuáles serían los procedimientos para transportarlos, cuáles serían las rutas para ir colocando la sal, en fin, una serie de instrucciones que eran eso, instrucciones organizativas, instrucciones que tendían a la organización, a la creación de estructuras de gobierno o de administración. También con los responsables de los departamentos estableció, además de la autoridad, digamos, política local, las funciones de carácter jurídico. Quienes fungieron como autoridad en el Departamento del Sur no solamente lo hicieron en lo político, sino también eran los jueces principales de la región, en primera instancia, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Pero jueces, algo que no existía en la Baja California, o que llegó a existir en la capitanía de Loreto de manera embrionaria y muy, digamos, muy asociada a los intereses de la Compañía de Jesús, no asociada a intereses ya más bien de carácter civil y del Estado español. Bien. ¿Dónde vas? Ahí vas. Bueno. La segunda necesidad estratégica que previó Gálvez fue la organización de la administración hacendística. Gálvez fue, entre otras cosas, el creador de lo que podríamos considerar con toda justicia el primer presupuesto de ingresos y egresos. Fue un presupuesto muy alegre, fue un presupuesto muy breve y además muy alegre. Él, digamos, echó a volar la imaginación y creyó que realmente los conceptos que iban a ingresar en esa hacienda pionera de la Baja California eran, digamos, los productos de la perla, de la sal, de diezmos por la actividad agropecuaria, impuestos a la minería, las bulas de la Santa Cruzada y algún otro que se me va ahorita de la memoria. Él hizo sus cálculos, unas cuentas muy alegres de lo que iba a ingresar y por lo tanto de lo que podía después gastarse para las diversas necesidades, lo de la Alta California, el propio mantenimiento, el fomento de la minería, en fin, digamos, para las diversas políticas que él dejó plasmadas en sus instrucciones. Entonces, esto también es un elemento importante, como lo vamos a ver en unos segundos, en unos momentos, porque fue una organización con carácter permanente, es decir, no lo estableció y por alguna circunstancia desapareció. No desaparecen. Estas instituciones tienen vaivenes, están en mejor o peor situación, siempre precaria la situación, pero mejor
a veces un poco mejor, pero de manera permanente. No desaparecieron, sino que continuaron y se fueron, digamos, hacia el siglo XIX, se fueron poco a poco transformando, pero teniendo en ello pues la raíz de su existencia. Sí, Miguel. Ahora bien, Gálvez comprendió que estas medidas, que la propia existencia del gobierno californiano, la posibilidad de que la hacienda regional realmente captara ingresos que sirvieran para los proyectos de Gálvez, tenía que pasar necesariamente por dos condiciones. Una es la del poblamiento, es decir, había que poblar la Baja California, y otra, íntimamente asociada con el poblamiento, el fomento de las actividades productivas. No habría gobierno que resistiera, no habría conquista de la Alta California exitosa, ni habría, digamos, ninguna clase de futuro para los intereses de la corona española en esta región si no se poblaba la península. Y si los pobladores, los colonos, los nuevos colonos, se dedicaban de manera productiva a las actividades regionales. A esto también dedicó mucha tinta José de Gálvez. Empezó, por una parte, a reglamentar el gobierno de las misiones, no con el interés de que permanecieran las misiones, sino lo contrario. El interés de Gálvez estaba en transitar de una provincia misional a un digamos, a un orden secularizado. A un orden secularizado en el que las misiones finalmente devinieran parroquias. Liberaran las tierras que por tradición las misiones tenían en grandes extensiones, la mayor parte de ellas incultas, pero que por reglamento eran y se consideraban de jurisdicción misional, pero que una vez secularizada la misión, es decir, convertida en parroquia cural, ¿sí?, trasladada al clero secular, pudieran repartirse las tierras entre los propios vecinos del pueblo como propiedad privada, y que fueran estos propietarios los que sostuvieran ya no al misionero, sino al cura, al párroco. Esto tiene una perspectiva mucho más amplia. Gálvez tenía claro que no iba a llegar, sus instrucciones no iban a llegar a ningún lado mientras permaneciera, digamos, afincado el régimen misional. El régimen misional en la Baja California había que desplazarlo hacia donde era necesario, es decir, hacia el norte, hacia donde estaba la gentilidad, se decía, es decir, los indios que todavía no habían sido cristianizados. Allá es donde hacían falta las misiones, decía Gálvez. Aquí ya no, ya son décadas y décadas que están aquí las misiones y no es hora que se secularizan. Claro, pero una cosa es decirlo y otra cosa es enfrentarse a las circunstancias regionales para tratar de llevar adelante el proceso de secularización. Bien, a ver, sigamos. Por otra parte, y esta es una parte, digamos,
medular. Gálvez giró una serie de instrucciones, todas ellas tendentes a acelerar el proceso de poblamiento y acelerar el fomento económico de la región. Giró instrucciones para que desde las provincias del altiplano central, San Luis Potosí, Guanajuato y otras provincias, se reunieran familias que estuvieran dispuestas a ser trasladadas a la Baja California con la promesa de que se les entregarían tierras que ellos podrían, digamos, trabajar, ¿verdad? E ir consolidando poco a poco el poblamiento de la región. Fueron varios los programas migratorios que se llevaron a cabo, pero fueron muy poquitas las personas que cruzaron el Golfo. Y de esas poquitas que cruzaron el Golfo, muchas acabaron en la Alta California o se regresaron al macizo continental. Pareciera hasta ahí un fracaso, pero bueno, ya veremos que no lo fue tanto. Este proyecto colonizador era ciertamente un proyecto muy ambicioso. Implicaba, por una parte, la urbanización. Entendamos urbanización en su contexto histórico. Por favor, no se imaginen edificios, plazas con estatuas y demás. Es decir, crear espacios urbanos claramente distintos de los espacios rurales, de los ranchos, en el caso de la Baja California, o de los establecimientos con huertas, sino espacios urbanos, es decir, espacios donde se llevaban a cabo medidas para la apertura de calles tiradas a cordel, decían ellos, ¿no? Derechitas, que partían desde una plaza alrededor de la cual estarían las oficinas de gobierno, la iglesia, y otras instituciones importantes. Mandaba Gálvez en las instrucciones que las casas, que los solares que se repartieran, o en los solares que se repartieran, se construyeran viviendas de tales y tales proporciones, con tantas habitaciones, separadas, unas para hombres, otras para mujeres, todas con camas, porque se tenía la idea de que las enfermedades estaban en el suelo y se transmitían a los cuerpos humanos a través del contacto del petate o de la tierra en la que dormían los indios, por ejemplo, ¿no? Fue impresionantemente meticuloso, al grado de que ordenó que detrás de cada casa, en cada patio, tenía que haber un corral con 5 gallinas, ni una más, ni una menos, 5 gallinas con su gallo. Que las paredes se tenían que enjarrar de tal manera que enfrente de las casas tenían que ponerse los árboles para frescura y hermosura de los pueblos. Fue muy meticuloso en estas instrucciones. El fondo, más allá, digamos, de su carácter emprendedor, de su gusto estético y demás, había un proyecto de Estado, que es este que yo les mencionaba, la necesidad de generar condiciones para que la península se poblara. Es decir, para que se dieran condiciones para la vida humana, para la permanencia de la vida humana. Y esto desde su punto de vista, o desde el punto de vista de los funcionarios de la época, se conseguía mediante la urbanización, la civilización de los espacios, la secularización de los espacios.
Las misiones chocaban de frente con esta concepción porque eran espacios más bien de corte rural, en el que los misioneros mantenían casi en un estado límbico a los indios, sujetos a las faldas, decía Gálvez, y por lo tanto permanentemente infantiles. Había que sacarlos al mundo para que aprendieran las mañas, sí, pero para que se hicieran autosuficientes y no estuvieran constantemente dependiendo de la voluntad del misionero. Esta era la perspectiva de Gálvez, que iba mucho más allá de los arbolitos y de las gallinas. Detrás estaba un proyecto general de reforma, un proyecto muy amplio, que es el que aquí estamos tratando de dilucidar si fue exitoso o no, o si fue un rotundo fracaso, una mera fantasía. Gracias, adelante. Bien, pues a este punto hemos llegado. A este punto hemos llegado ya. Yo no sé si lo que he estado diciendo ya reúne algunos elementos. Yo creo que sí, reúne algunos elementos para empezar a definir la figura de Gálvez como ¿qué? Como un hombre fantasioso que llegó, digamos que fue autor de un proyecto fallido, o no, o como un precursor que generó, digamos, condiciones de trascendencia histórica. ¿Cuál será? A ver, empecemos por lo más obvio. Algo que fue evidentemente exitoso fue la conquista de la Alta California, la ocupación de la Alta California, porque realmente no fue una operación militar propiamente hablando, aunque los militares la llevaron a cabo. Fue más bien un acto de ocupación de la tierra, y fue un acto exitoso. Entre 1769, que se establece el primer pueblo de misión en San Diego, hasta bien entrado el siglo XIX, se fundaron, el número nunca lo he tenido fresco, ni es necesario tenerlo fresco, pero una gran cantidad de misiones franciscanas. Y no solo de misiones franciscanas, también hubo intentos precarios, pero permanentes, de poblamiento civil. No querían una nueva Baja. Gálvez no quería recrear las condiciones de la Baja California. Sí, las misiones eran necesarias, pero había que meter la cuña del poder civil. Surge así el presidio de Monterrey, bueno, los 4 presidios, el de Monterrey, el de San Diego, el de Santa Bárbara y el de San Francisco. Y cerca de estos presidios, 3 poblaciones de carácter civil. Uno fue San José de Guadalupe, en las cercanías de la bahía de San Francisco. Otro mucho menos exitoso, que fue la villa de Branciforte, que fue la última, que quedó reducida a una docena de pobladores. Y la otra es así, permanente, que llaman, la de San José de Guadalupe también fue permanente, que fue la de así la llamaron, ¿no? Nuestra Señora Reina de los Ángeles del Río de la Costa. Todo quedó finalmente en LA, ¿verdad? En Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles, así la llamaron los franciscanos. Nuestra Señora Reina de los Ángeles. Poblaciones muy tímidas, muy precarias, pero que son, sin lugar a dudas, la raíz de lo que vemos hoy, incluyendo Disneyland. No desaparecieron en el tiempo, se desarrollaron en el tiempo, a cuentagotas, lentísimamente, pero se desarrollaron. No desaparecieron, se desarrollaron y se fueron transformando a lo largo de las distintas épocas
hasta lo que vemos hoy. Y lo mismo puede decirse de Santa Bárbara, y lo mismo ha de decirse de San Francisco, y lo mismo tenemos que decir de San Diego, por no mencionar otras muchas poblaciones, digamos, no tan espectaculares, pero que también tienen esa misma historia de permanencia. Bueno, en España lo quisieron comparar con el nuevo Hernán Cortés, decían allá, el nuevo Hernán Cortés, por lo de el sonado triunfo, claro, muy magnificado, ¿no? Muy exagerado, las noticias que llegaron a España de la ocupación de la Alta California, pero sin duda un éxito. Fue algo que se proyectó, que se llevó a cabo y que tuvo una trascendencia histórica innegable. Lo siguiente, la gobernación de California fue una experiencia de trascendencia histórica. ¿Por qué digo esto? Porque en efecto, como ya les decía, esta organización político-administrativa que creó Gálvez está en la raíz de la organización del poder público y de la administración pública a lo largo del siglo XIX y, por supuesto, por extensión, hacia el siglo XX. El estudiante o el investigador que quiera entender los orígenes de la administración pública, de los poderes políticos en esta parte de la República Mexicana, tiene que ir a 1768 con la visita de Gálvez. Podrá, desde luego no es necesario para explicar cosas del siglo XIX o del siglo XX, pero si quiere explicarse los orígenes de esas estructuras político-administrativas, tiene que ir ahí. Las instrucciones de Gálvez todavía a mediados del siglo XIX eran las que se utilizaban, por ejemplo, para la concesión de parcelas. O sea, ¿cuánto es? Pues prácticamente un siglo después, un poquito menos de un siglo después de la visita de Gálvez. Son las instrucciones de Gálvez las que rigen el otorgamiento de tierras, porque no había otros dispositivos. Eso es lo que había. Ya me dirán ustedes si no hay entonces una relación directa entre lo que hizo Gálvez, todas las deficiencias, y lo que ocurrió después. Ahí va. Bien, el proyecto colonizador, dice ahí, fue un fracaso desde el punto de vista de los intereses de la corona española, pero constituyó un esfuerzo fundamental para la lenta expansión de la población de la propiedad raíz, de las actividades productivas y del comercio. Yo estoy seguro de que muchos de ustedes conocen este valiosísimo testimonio histórico de mediados del siglo XIX de las cepas, de Urbano Las Cepas. Bueno, en ese largo texto, o en ese largo informe, entre otras cosas, se hace el largo listado de las concesiones que se entran, las concesiones de tierra, parcelas para cultivo, sitios de ganado, huertas, desde 1768, es decir, desde la llegada de Gálvez, hasta 1853 o 54, por ahí. Si uno ve eso como si viera uno filminas de una película, lo que uno ve es el proceso de poblamiento en acción. Desde muy poquito, en el 68, en el 69, en la década del 70, y cómo va multiplicándose, cómo va y acelerándose, ¿no?, el proceso de otorgamiento de tierras a partir de finales del siglo XVIII y a todo lo largo de la primera mitad del siglo XIX. Y lo que uno está viendo no son números nada más, son números que nos están poniendo ante los ojos el proceso de poblamiento. Y ese proceso
poblamiento. Tiene que ver mucho con Gálvez. Lo que pasa es que se ha dicho ya tantas veces que fue un proyecto fracasado porque, claro, en efecto, en el corto plazo pues, se dieron muy poquitos resultados, casi nada. Una tierrita por allá, otra tierrita entregada a los indios de Santiago por acá, poca cosa en el corto plazo. Ya no tanto en el mediano plazo y mucho más en el largo plazo. Pero eso tuvo un origen. Y el origen está en las instrucciones para el otorgamiento de solares y tierras de cultivo firmada por José de Gálvez en 1768 y 69. Entonces, claro, desde el punto de vista de la corona española, pues sí, un fracaso porque pues en el corto plazo no satisfizo los intereses de la corona, pero desde el punto de vista de la historia regional, pues fue un éxito de largo aliento, en el largo plazo, pero un éxito al fin. Ya voy a acabar, También el programa para la integración social de los indios, que es lo que pretendía Gálvez, que los indios se integraran a la sociedad colonial, fue un fracaso, fue un rotundo fracaso y además fue un fracaso lastimoso. Fue un fracaso lastimoso porque nada pudieron hacer, lo digo con toda honestidad, porque intentos los hubo y varios. Nada pudieron hacer para evitar para evitar que la población indígena llegara a un punto sin retorno, a un punto en el que las condiciones físicas, el golpe de las enfermedades y demás, hizo prácticamente imposible volver a índices de reproducción biológica que les permitieran a los indios bajacalifornianos, como ocurrió en otras partes, en Michoacán, Oaxaca, en muchas otras partes, irse recuperando poco a poco. Aquí no ocurrió. No ocurrió porque se rebasó ese punto crítico y no hubo manera ya. Un poquito, permítanme la analogía de lo que está pasando con la vaquita marina, ¿no? Es decir, están ya llevando a un punto en el que no hay ya fuerza humana, digamos, que revierte el proceso de extinción. Las enfermedades, por un lado, pero también, por otro lado, la propia incapacidad del sistema misional de verdaderamente integrar a esa población, de tal manera que el indio hallara en las misiones un verdadero espacio de reproducción social, es decir, que en efecto se pudieran mantener allí y expandirse como grupo diferenciado de la sociedad. Esto tampoco. Lo que ocurrió fue, bueno, que todos sabemos, que las misiones fueron de manera más o menos galopante perdiendo brazos. Lo que también llevó a la propia decadencia de las misiones, porque las misiones sin indios pierden su razón de ser. Esto, insisto, no ocurrió. Y, no obstante, Gálvez consiguió, con las instrucciones para el gobierno de las misiones, consiguió afianzar esta idea suya de fomentar, de impulsar la secularización de la sociedad, de que la Baja California ya no fuera más un espacio de misiones, sino un espacio de organización civil de la sociedad, incluida la propia iglesia. Y esto fue otra cosa que se consiguió a la larga también, y que tiene su punto de arranque en las instrucciones para el gobierno de las misiones de Gálvez. La minería. También Gálvez soñó con que la minería se convirtiera, que la minería baja californiana se convirtiera no nada más
ser una actividad dinámica, sino dinamizadora del resto de las actividades económicas en la región. Esto tampoco ocurrió. Lo que sí ocurrió, bueno, otra cosa que no ocurrió es los ingresos fiscales que esperaba la corona de este fomento económico de la minería. Los resultados fiscales de la minería baja californiana son punto más que insignificantes respecto de los porcentajes de producción de otras regiones de la Nueva España, empezando por el frente, Sonora, Sinaloa, por no hablar de Zacatecas, de Guanajuato. ¿Ah? Fiscalmente fue un fracaso, pero esto es desde el punto de vista de la corona, porque la minería baja californiana cumplió con un papel importantísimo en este proceso de poblamiento que estoy señalando, porque en efecto fue dinámica, es decir, no desapareció, por lo menos, digamos, durante un buen tiempo, porque sí pasó por un largo bache durante la primera mitad del siglo XIX hasta resurgir ya después con estas empresas inglesas que vinieron y demás. Pero en la época colonial permaneció, y es después de Galvez cuando se observan los principales repuntes en la producción minera. Nunca cosa espectacular en ningún momento, pero allí estuvieron, y la minería cumplió con el papel de dinamizar las otras actividades regionales de manera muy, como les decía, de manera muy tímida. Pero no podemos entender el establecimiento de ranchos, no podemos entender la actividad de algunos comerciantes que navegaban de Sinaloa, del sur de Sinaloa, de Sonora algo, de Nayarit, y que, digamos, fueron los pioneros de la actividad comercial, una actividad reducida, muy limitada, con muchas problemáticas, pero efectiva y real. Esto es impensable sin la minería. Es impensable. Simple y sencillamente no puede uno pensar en el desarrollo mercantil o de las actividades agropecuarias sin el complemento de la minería. Y Galvez fue un gran impulsor de la minería. Él estuvo detrás de las diversas exenciones que se hicieron, por ejemplo, al azogue, al mercurio, que era un elemento vital para la depuración de los metales. Y bueno, los descensos en el precio del azogue durante la segunda mitad del siglo XVIII sí fueron verdaderamente espectaculares y contribuyeron, digamos, a darle apoyo, a mantener la minería novohispana. Y por último, el comercio. Galvez fue un hombre de su época. Era un hombre que iba por la vida con un pie en el pasado y con un pie en el futuro. Galvez cuando pensó en la Baja California, cuando pensó en las provincias del noroeste novohispano, pensó en algo que en ese momento sonaba en muchos oídos como algo casi pecaminoso. Quizá no tanto, pero muchos no estaban convencidos de que había que terminar con el comercio monopolizado del virreinato y había que abrirse a la libertad, al libre comercio, que no es desde luego lo que entendemos hoy por libre comercio. Es un libre comercio bastante más reglamentado, pero sí significó una apertura muy importante respecto de lo que antes había, que en el sistema de flotas, como ustedes saben. Fíjense, el libre comercio tiene un primer momento importante en la Nueva España en 1778, o sea, años después de la visita de Galvez a la Baja California. Pero realmente se sanciona el libre comercio en la Nueva España con mucha más apertura hasta 1789.
Gálvez hablaba de libre comercio en el Golfo de California en 1768 y lo intentó, y en los documentos lo dice así, tal cual, para establecer un libre comercio en las provincias del Golfo de California a fin de que haya comunicación mercantil entre unas y otras, y se establecerán ferias y se darán facilidades. Generan todo un proyecto un proyecto librecambista para el noroeste, que fue en el corto plazo un rotundo fracaso. Establecen La Paz, el puerto, abre el puerto de La Paz al comercio de cabotaje y lo nombra Puerto Cortés. Y crea otro al sur de Loreto, en Puerto Escondido. Ahí en Puerto Escondido y en La Paz, en teoría, iban a poder llegar barcos de San Blas, de Sonora, de Sinaloa, de Acapulco, iban autorizados para llevar a cabo comercio de cabotaje, sobre todo en los momentos en que se hicieran las supuestas ferias que nunca se llevaron a cabo, ni tampoco estos puertos de cabotaje fructificaron. Fueron un rotundo fracaso, y esa es la idea con la que nos hemos quedado. Quiso poner ferias, quiso abrir puertos de cabotaje, quiso establecer, y nada pasó. Nada pasó de momento, porque a partir de los primeros años de la última década del siglo XVIII, es decir, 20 años después de Gálvez, algo como lo que soñó Gálvez empezó a ocurrir en el Golfo de California. De San Blas a La Paz, de La Paz a San José del Cabo, de San José del Cabo a Ahome o a Puerto de Mayo, Sonora, a Loreto, empezaron a cruzar embarcaciones, goletas, balandras, uno que otro paquebote cuando era del gobierno, hacia Loreto, con sal, por ejemplo. Y esto no fue a menos, fue a más, fue aumentando durante el último decenio del siglo XVIII y primeras décadas del siglo XIX. De tal manera que, digamos, para 1815, un poquito antes, incluso 1809, ya hay listas en San Blas de barcos procedentes de San José del Cabo, de La Paz, de Loreto, de Ahome, etc. De embarcaciones que han venido en zigzag, o que habían venido en zigzag por el Golfo, vendiendo, colocando determinadas cosas en Santa Cruz de Mayo, Sonora, comprando ahí otras cosas que luego vendían en Loreto, dejando en Loreto tales cosas, llevándose sal de Loreto para San Blas o para La Paz, los reales mineros del sur, llevándose plata, cueros, baquetas de los reales mineros del sur hacia San Blas para distribuirlos en Zacatecas, en el sur de Sinaloa, en Jalisco, en Guadalajara. Este panorama no lo propició Gálvez, desde luego, o no lo propició de manera absoluta. Ahí intervinieron muchas otras cuestiones que tienen que ver incluso con el desarrollo del comercio internacional, con el proceso de liberación comercial. Pero no cabe duda que eso estaba en la mente de Gálvez. De eso no cabe duda. Estaba en la mente de Gálvez y lo intentó. Y lo que ocurrió 20 años después se parece mucho se parece a lo que Gálvez soñó cuando soñó en la libertad de comercio en el Golfo de California. Me voy a permitir leer esto último ya para acabar, que ya deben tener ganas como yo de irse a comer unos tacos con el chino. Es una obviedad decir que la figura de Gálvez debe ser comprendida en su contexto histórico, pero no por eso deja de ser verdad. Lejos de ser un hombre insensato
iluso o ingenuo. Su pensamiento y su acción estuvieron marcados por el poderoso influjo de la Ilustración europea y por una fe ciega en la razón humana, por su firme creencia en que los hombres del poder y los súbditos, en su libre albedrío, eran capaces de generar condiciones de bienestar progresivo, un estado de felicidad y un estado de felicidad colectiva. En esta clase de conceptos creía el visitador general de la Nueva España. Sin duda, había mucho de fantasía en todo ello, pero sostengo que esa fuerza fantástica tuvo repercusiones prácticas y trascendencia histórica. Después de todo, ya sabemos que las ilusiones también son forjadoras de la realidad. Yo les agradezco mucho su presencia.